Hola, en este video abordaremos el tema de los triángulos. En especial, veremos cuál es la clasificación de los triángulos, cuáles son sus teoremas y en el caso particular del triángulo rectángulo abordaremos el teorema de Pitágoras. Un triángulo es una figura geométrica formada por tres rectas que se intersectan o unen una a una en puntos llamados vértices y que consta de tres ángulos internos. Generalmente, un triángulo se indica con letras mayúsculas en sus vértices, y para designar los lados opuestos a ellos, se utiliza una letra minúscula correspondiente. Por ejemplo, aquí tengo el triángulo ABC, donde el ángulo A, B y C son letras mayúsculas, y los lados son nombrados con letras minúsculas, A, B y C. Lo que tenemos que recordar es que del ángulo A, el lado que está enfrente es el A minúscula. Del ángulo B, el lado que se encuentra enfrente es el B minúscula. Y por último, del ángulo C, el lado que se encuentra enfrente de este será el lado C minúscula. Clasificación de los triángulos por la medida de sus lados. Si consideramos la medida de los lados, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos el triángulo equilátero, en la que sus tres lados miden lo mismo. Por otro lado, tenemos los triángulos isósceles, en donde tiene dos lados iguales y un lado mide distinto. Por último, tenemos el triángulo escaleno, en donde sus tres lados tienen una medida distinta. Ahora bien, también tenemos la clasificación de los triángulos por la abertura de sus ángulos. En este caso, si el triángulo posee un ángulo recto, que normalmente lo representamos con un cuadrado, le llamaremos triángulo rectángulo. Por otro lado, si los tres ángulos que forman el triángulo son agudos, es decir, que son menores a 90 grados, entonces llamaremos ese triángulo acutángulo. Por último, en el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados. A continuación, veremos los teoremas de los triángulos. El primer teorema me dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, es decir, los ángulos internos de un triángulo, que siempre van a ser 3, en este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, siempre tendrán como suma 180 grados. El segundo teorema me dice que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él, es decir, el ángulo externo M será igual a la suma de los ángulos internos B más C. Por otro lado, el ángulo externo P será igual a la suma de los ángulos internos A más B. Y por último, el ángulo externo N será igual a la suma de los ángulos internos A más C. El tercer teorema me dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo siempre es igual a 180, es decir, el ángulo externo M más el ángulo externo N más el ángulo externo P siempre será igual a 360 grados. Por último, el teorema número 4 me dice que un ángulo interno y su correspondiente ángulo externo van a sumar 180 grados, es decir, serán ángulos adyacentes. Por lo tanto, el ángulo A, que es interno, más el ángulo M, que es externo, sumarán 180 grados. Por otro lado, el ángulo interno M más el ángulo externo N también sumarán 180 grados. Por último, el ángulo interno C más su ángulo externo P tendrán también la suma de 180 grados.
A continuación, veremos algunos ejemplos en los que podemos utilizar los teoremas de los triángulos. Por ejemplo, aquí tengo la siguiente figura, que es un triángulo, cuyos ángulos internos son A, B y C, y queremos determinar cuál es la magnitud del ángulo A. Hay que recordar que un ángulo externo, por ejemplo aquí 85, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, es decir, 50 y x. Por lo tanto, el ángulo de x más 50 deberá ser igual a 85 grados, formándose una ecuación lineal. Este 50 es positivo, lo vamos a pasar del otro lado pero negativo. Resolvemos esta ecuación y me da el valor de 35. Por lo tanto, este ángulo A vale 35 grados. Segundo ejemplo, tengo la siguiente figura. El ángulo interno 53 más B más C y los ángulos externos A, D y 135 grados. Y tenemos que determinar la magnitud de los ángulos A, B, C y D. Para determinar la magnitud del ángulo A, tenemos que recordar que un ángulo interno más su ángulo externo son ángulos adyacentes y por lo tanto tienen que sumar 180 grados. Si a 180 le resto el ángulo interno de 53 grados, me dará el valor de 127 grados, que será la magnitud del ángulo A. Podemos hacer lo mismo para determinar la magnitud del ángulo B. Si a 180 le restamos el ángulo externo de 135 grados, nos dará 45 grados, que es la magnitud del ángulo B. Por último, si recordamos el teorema de que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180, por lo tanto, si a 180 le restamos este ángulo interno que mide 53 grados y este ángulo interno que mide 45, porque lo acabamos de determinar, nos va a dar el valor del ángulo C, que será igual a 82 grados. Por último, podemos ocupar el teorema que me dice que la suma de los ángulos externos debe ser igual a 360 grados. Por lo tanto, si a 360 le restamos el 127, que es el ángulo A, y el 135, que es el ángulo externo de B, nos dará el valor de 98 grados, que será la magnitud del ángulo D. Vamos a realizar un tercer ejemplo, en el que tengo un triángulo rectángulo cuyas magnitudes de los ángulos internos son x, 3x y 2x, y debemos determinar sus magnitudes. Tenemos que recordar que la suma de los ángulos internos A, B más C debe ser igual a 180 grados. Si sustituimos estos datos por las variables A igual a x, B igual a 3x y C igual a 2x igual a 180, se forma una ecuación lineal que tenemos que recordar. X más 3x más 2x es igual a 6x. Este 6 está multiplicando, pasa del otro lado de la expresión dividiendo. Por lo tanto, x será igual a 180 sobre 6, que me da el valor de 30. Una vez que conocemos el valor de x igual a 30, podemos reemplazar en cada uno de los ángulos para determinar su magnitud. Por ejemplo, si A es igual a x, entonces la magnitud del ángulo A será 30 grados. Si B es igual a 3x, hacemos la multiplicación de 3 por 30, que es el valor de x, y me dará que B es igual a 90 grados. Por último, si C es igual a 2x, reemplazamos el valor de x por 30 y me dará el valor de 60 grados. Teorema de Pitágoras. Establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a tener aquí un triángulo rectángulo. Hay que recordar que en todo triángulo rectángulo tenemos un ángulo igual a 90 grados y lo representamos con un cuadrado. Y el lado que siempre se encuentra enfrente del ángulo recto lo llamaremos como hipotenusa y lo representaremos con la variable c, mientras que el resto de los lados los representaremos con las letras a y b y serán catetos. El teorema de Pitágoras me dice que c al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si queremos obtener las fórmulas específicas para cada uno de los escenarios,
tendremos que la hipotenusa, una vez despejada, será igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sin embargo, si lo que queremos obtener es uno de los catetos, entonces ocuparemos la fórmula tal que será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí conocemos al cuadrado. Vamos a realizar algunos ejemplos. En el siguiente triángulo rectángulo tenemos que determinar el valor del lado faltante, que en este caso es C. Como el lado que nos está faltando es la hipotenusa, vamos a ocupar la fórmula igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de un cateto, por ejemplo, este cateto A que vale 9 al cuadrado, más el segundo cateto que vale 12 al cuadrado. 9 al cuadrado es 9 por 9, que me da 81, y 12 al cuadrado es 144. Finalmente realizamos la suma de 81 más 144 y nos da un valor de 225. Al sacarle la raíz cuadrada a 225, conocemos que la hipotenusa tiene un valor de 15 unidades. Segundo ejemplo, ahora queremos determinar la magnitud del lado faltante cuando el triángulo rectángulo tiene como medidas B, que es 20, y su hipotenusa tiene un valor de 101. Como ahora lo que nos está faltando es el lado A, ocuparemos la fórmula igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí conocemos al cuadrado. La hipotenusa tiene un valor de 101, el cual vamos a elevar al cuadrado y le vamos a restar el cateto conocido, que en este caso es 20 al cuadrado. 101 al cuadrado es igual a 10.201, mientras que 20 al cuadrado es igual a 400. Realizamos la resta de 10.201 menos 400, obteniendo un valor de 9.801. Y al sacarle la raíz cuadrada a este valor, conocemos que el cateto faltante tiene un valor de 99 unidades. Con esto, hemos concluido con los teoremas de los triángulos y el teorema de Pitágoras. Gracias.